Hoy una vez más queremos enviar un mensaje con todo nuestro corazón de parte del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos y servimos desde esta pequeña congregación en esta ciudad maravillosa de Lauderhill, en el sur de la Florida, en el condado de Broward. Y queremos saludarte como siempre lo hacemos, a ti que nos puedas sintonizar o compartir a través de las redes y recibir este mensaje que con todo nuestro corazón lo hacemos de una manera sencilla, creyendo y esperando que Dios impactará tu vida y se revelará a tu corazón. Si no le has conocido, hoy oramos y pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te abra el entendimiento y puedas conocer quién es Jesús para ti. Con todo nuestro corazón te podemos decir que hay esperanza, que hay una salida, que hay una solución, porque quizás estás pasando un momento difícil y pienses que no hay salida y que todo se perdió. No, yo quiero decirte que hay luz, hay una salida, hay una esperanza. Simplemente en este saludo te decimos: abre tu corazón y deja que Cristo entre a tu vida y venga a ser el Dios, Señor y Salvador. Así te deseamos todo lo mejor en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Aleluya. Entonces dígale a su hermano: no yo, no tú, sino el Señor. El domingo pasado hablamos sobre el tema de nuestra vida y en parte tocamos este párrafo. ¿Dónde se encuentra el párrafo esta partecita? ¿Se recuerda? Bueno, hago memoria. Este párrafo se encuentra en Gálatas 2:20. Cuando Pablo dice, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él sigue diciendo, y ya no vivo yo, sino Cristo Jesús. Y lo que ahora vivo, estando en Cristo, como ser humano, él termina el párrafo del versículo 20, Gálatas 2, diciendo, y lo que ahora vivo como ser humano, en un cuerpo, lo vivo, ¿qué cosa? ¿Cómo? En la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es algo maravilloso y hablamos en parte de esta parte de la Sagrada Escritura el domingo pasado. Hoy queremos hablar basado un poquito en ese párrafo como tema, pero vamos a tocar otras citas de las Sagradas Escrituras. Lo que quiero decirle de lo que vamos a hablar hoy para que su corazón se lleve una buena porción de una palabra que sin lugar a duda, por el poder del Espíritu Santo, Dios quiere usarla para revelarse a tu vida y darte a conocer la maravillosa obra perfecta de redención, de restauración, de salvación que Él ha hecho en la persona y en la obra de su Hijo Jesucristo para beneficio tuyo y mío. Y desde ese punto de vista, Dios lo que quiere es que aprendamos a vernos, que aprendamos a movernos, que aprendamos a dejarnos guiar en ese diario caminar como nuevas criaturas, impulsados en una posición donde algunas veces no entendemos. Yo les decía el viernes pasado, mis hermanos, hablando un poco, y qué bueno, lo invitamos el viernes, como decía hermano José, porque hay cosas muy lindas en la palabra de Dios que algunas veces no nos damos ni cuenta que están ahí, pero Dios revela y lo está haciendo cada día. Yo les decía que algunas veces nosotros actuamos, pensamos, hablamos y nos conducimos de una manera meramente humana, como que si nunca
Dios hubiera hecho algo trascendental y tan real por nosotros como para elevarnos a un nivel donde podamos ver más allá de lo que nos rodea en la tierra mientras estamos en el cuerpo. Y le decía el viernes brevemente que algunas veces somos como, ¿a cuántos miraban los cartoons antes? Los buenos, los muñequitos, pues. ¿Cuántos miraban antes? Los muñequitos, los de antes. Las urracas palanchinas, Popón, el Pato Donald, el Pato Lucas, el Cerdito Porky. Hermano, eran sanos. Yo recuerdo que una vez en uno de sus cartoons, una gallina estaba encuecada, una gallina encuecada, empollando los pollitos y todo, pero dentro de los huevos que tenía había un huevito de águila. Entonces el huevito nació bajo la calentura de la gallina, igual que los demás huevos de pollo. Pero el huevito no era de ella, sino que era un huevito de un águila que había caído entre los huevitos. Y él nació como águila. Como pollo, aparentemente como pollo, él era águila. Pero como nació empollado por la gallina y nació con los demás pollitos y empezó a crecer y desarrollarse con los pollitos, no se daba cuenta que él no era un pollito, sino era un águila. Hasta que le dieron a entender, no, si tú no eres un pollo, eres un águila. Por lo cual tu actuación no debe ser como un pollo. Y entonces él fue entendiendo poco a poco que realmente sus características y su modo de actuar, de vivir, era diferente al del pollo. Le hago una pregunta. ¿Realmente usted sabe y entiende que Dios, el Padre, te ha puesto en Jesucristo? Amén. Y que ahora Cristo está en ti. Amén. ¿Nos ha puesto en Cristo? Amén. ¿Y ahora Cristo está en nosotros? Levante la mano. ¿Por qué lo cree? Dígame, porque está escrito, está en la palabra, está ahí, y porque ya sucedió, es un hecho. Amén. Entonces algunas veces no nos damos cuenta que realmente, como decía el domingo pasado, no somos nosotros, debe ser Cristo en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros realmente entender que Dios ha hecho una provisión tan grande y que a través de esa provisión tenemos que aprender a caminar y a vernos para poder sobrepasar muchas vicisitudes? Amén. Amén. ¿Por qué yo le citaba lo que el hermano José leyó del profeta Habacuc al principio? Porque tiene que ver en parte de esto. Si Habacuc, escuche bien, si los profetas, porque este fue un profeta que escribió poco, de los que comúnmente teológicamente le llaman profetas menores, pero si este hombre no hubiera tenido en prioridad esa comunión, relación y dependencia de su Dios, quien lo llamó, lo escogió y lo usó, ¿usted cree que él hubiera dicho, me alegraré en mi Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación cuando las vacas no parían, cuando no había viñas, cuando no había nada? La mayoría de la gente, cuando no hay nada, está pelado todo. No hay trabajo, no hay carro, no hay techo, no hay comida. ¿Qué es lo que hacemos? Deme la respuesta. Porque hay de diferentes formas en que podemos expresarla, con palabras y sin palabras. Nos sentimos como que todo se termina. Es más, el estado de ánimo, el dolor de cabeza, la enfermedad, todo como que se desploma. ¿Cuántos tienen acciones en las bolsas de valores? Pasan como la bolsa de valores en estos días. No, yo apenas desplomada. Trump dice, no, Estados Unidos todavía no entra en la fase de la recesión. Va a entrar. Mira, hermano, recesiones vengan o no vengan, el Hijo de Dios debe de aprender lo que Dios ha hecho y ya lo estableció como un hecho y una realidad para que tú y yo no dependamos ni siquiera de nosotros mismos. Por eso el domingo pasado hablábamos, no en nuestra vida,
es la vida de Cristo en y a través de nosotros lo que debe de sustentar nuestra verdadera vida como legítimos cristianos. Amén. Algunas veces no entendemos que la vida y el secreto de la vida cristiana no somos nosotros, sino es Cristo el Señor, Dios y Salvador, en su obra redentora. Porque decíamos, usted y yo no nos hemos salvado, no podíamos salvarnos, no podíamos perdonarnos, nos gozamos al cantar. Hay poder en la sangre de Cristo, la sangre preciosa. Esta sangre me perdonó, esta sangre me limpió, esta sangre me purificó. La pregunta es, ¿simplemente lo canta o es un hecho en su vida que le lleva a la experiencia de proclamarse que es libre de verdad? ¿Qué es? ¿Palabra o es hecho? ¿Cantamos simplemente palabras o es un hecho que esa sangre ya fue derramada y que ya fue vertida, que nos limpió, nos perdonó y nos liberó? Amén. Si es un hecho, entonces usted tiene que ser un verdadero adorador. Amén. Gloria a Dios. Le pedimos nosotros a Él que viniera, que bajara, que dejara su trono de gloria y que viniera por nosotros. Estamos tan cegados, amados hermanos, que si Dios no lo inicia, no lo proclama desde el cielo, no se pone de acuerdo el Dios triuno, y si Él no se hace carne y no viene aquí y los ángeles lo adoran y cumple su propósito, usted y yo siguiéramos perdidos. Amén. Y no estoy enojado. Estamos contentos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le digo a mi esposa, cada día me estoy dando cuenta que yo, gloria al Señor, aprendo a estarme quietecito. Todavía le digo, Señor, las palabras que algunas veces, algunas cosas que me impulsan a querer hablarlas, salirlas, pensarlas, actuarlas, decidirlas. Le digo, Señor, no, esta no es tu vida, Señor, esta es mi vida, Señor, la refreno. Amén. Que seas tú, no yo. Amén. El tema, no yo, sino Cristo Jesús. Amén. Pero para poder darle lugar a esta vida maravillosa, que es Cristo todo en nosotros, nosotros tenemos que reconocer en revelación que realmente ya Dios ha hecho una gran obra que no hemos entendido. Así es. Y todavía nos vemos luchando, decíamos el viernes pasado también, como un carro atollado. Buen carro, buen motor, no le molesta nada, ni freno, además tiene buenas llantas, pero está en un lodazal. ¿Usted sabe qué? Lodo, ¿eh? ¿Qué otra cosa le puede decir? Fango. Y el tipo le mete el acelerador, tiene gasolina, tiene buen motor, tiene buenos frenos, todo le funciona, pero no avanza. Y aunque le punche y le mete todo, la galleta, hacemos nosotros por ahí, ¿verdad? Está estancado. ¿Sabe que algunas veces nosotros nos vemos así, estando en la maravillosa y poderosa y riqueza de la obra de Dios en Cristo, y nos vemos como atollados en un mundo varado, porque todavía no hemos entendido que Dios nos ha puesto en un nivel grande, trascendental, diferente. La vida de Cristo no representa tu vida y mi vida así como la llevamos antes de venir a Él. Es diferente. Es otro nivel. Díganles, hermano, es otro nivel. Es otro nivel. Pastor, pero yo no lo veo. No, si es que la Biblia no dice que lo veamos, ni que lo sentamos, ni que lo pensemos. No, la Biblia dice la palabra de Dios que no andamos ni caminamos por vista, sino Por fe. ¿Qué es lo que lo impulsaba a Habacuc? Decir, me alegraré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación. Que él tenía fe y confianza. Sabía que su Dios no le iba a fallar. Que aunque él miraba pelado los campos, las vacas no parían, que estaban muriendo, las ovejas no daban nada, todo estaba acabado, él sabía que su dependencia no era de las circunstancias que le rodeaban, había algo más trascendental a donde estaba su provisión, la fuente de poder que lo mantenía. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Denle un aplauso, si usted quiere. ¿Sabe qué duro? Vamos a irnos en primer lugar. Romanos capítulo 6, los primeros versículos. El apóstol Pablo, este hombre, cuando tiene ese encuentro con Jesús, tiene una experiencia grande. Él sabía por experiencia propia que antes de tener un encuentro personal con la fuente de salvación y de poder, él tenía muchas cosas, pero él había aprendido por el trato, el llamado y la revelación de Dios, que él tenía una condición que lo gobernaba y que lo hacía pensar y hacer cosas que él no quería. El Espíritu de Dios le mostró a Pablo que realmente adentro de él había una naturaleza que le causaba muerte y que lo gobernaba. Así es. Y que él no podía, que aunque mucho se impulsara por querer agradar a Dios y ser mejor para Dios y darle lo mejor a Dios, entre más se impulsaba y lo intentaba, más fracasaba. Se miraba desválido, débil, hasta que un día se dio cuenta que solamente había una manera de aprender a descansar sin ningún esfuerzo humano, y no era en lo que él podía hacer o ejercitar, sino en aquel que ya había muerto y había hecho una obra de redención para él. Amén. Por eso cuando llega al capítulo, a los primeros versículos del capítulo 8, porque esta es una experiencia en el capítulo 7 de Pablo, cuando entra al capítulo 8, en los últimos versículos está diciendo: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Está dando a entender, ¿quién me puede libertar de esto que está por dentro, que me hace ser un esclavo y me lleva cautivo a hacer cosas que yo no quiero? Y descubro que ya no soy yo el que lo hago, sino que hay una ley que me puede. Amén. Y que no me hace sujetarme, aunque yo quiera agradar y sujetarme a Dios. Amén. Y lo único que le dice Dios: papito, te vas a morir luchando si no aprendes a verme y a descansar en mi Hijo. Pero se dio cuenta: ninguna condenación hay Ay. para los que están en Cristo Jesús. Amén. Amén. No los que andan ya impulsados por una vida normal, humana, por la naturaleza humana, llena del pecado y bajo el gobierno y dominio del pecado, sino para aquellos que ahora se dejan llevar por el Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Diga: otro nivel, Otro nivel. diferente. Nunca trate de aprenderlo y recibirlo con la mente. El hermano José decía algo: teológicamente hay veces que nos enseñan y está al alcance ese conocimiento, pero si el Espíritu de Dios no revela en tu corazón y en el Espíritu esa verdad, ese hecho de Dios, no se puede convertir en una realidad que te puede llevar a otro nivel. Jamás. Hay mucho conocimiento que podemos obtener, aún teológicamente, pero si Dios no revela a Cristo en tu vida como la experiencia de tu sustento en todo y por todo, jamás vamos a avanzar. Así Y es. esto no se trata de una religión, se trata de un hecho y una realidad, de dejar que sea Dios, Cristo en nosotros y no nosotros. Amén. Por eso Dios lo que quiere es que aprendamos a ver lo que Él ya ha hecho por ti y por mí en Cristo Jesús, para que dejamos que Cristo fluya. Pastor, ¿cuándo? Todos los días. Amén. Pastor, y cuando estoy en la casa, y cuando estoy cocinando, y cuando voy a la universidad, y cuando voy al trabajo, y cuando vengo a las reuniones. Hermano, es un estilo de vida, no tuyo, sino Cristo, Amén. fluyendo. Gloria a Dios. Para eso se necesita fe. Amén. Amén. Pero antes tenemos que entender una cosa. Levante su mano y diga: Señor, Señor, revélame tu verdad revélame tu verdad. para conocer mi Para conocer posición, mi posición. y a donde Dios me has puesto, a donde Dios me ha elevado y me ha puesto en su Hijo Jesucristo, para de esa manera vivir en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén.
Pablo, los últimos versículos del 5, él dice que el pecado como herencia de Adán vino a gobernar en su vida para muerte. Pero el apóstol Pablo, al determinar los últimos versículos del capítulo 5, reconoce que hay alguien que aparte de Adán vino y obedeció y murió por él para derramar algo que se llama gracia. Amén. Y que por medio de la fe en ese sacrificio, la gracia y la misericordia de Dios lo estaba alcanzando para salvación. Entonces Pablo reconoce que antes de estar en Cristo hay algo que lo gobierna, que lo manipula, que lo sujeta y que lo hace ir contra de Dios y resistir todo lo de Dios. Pero cuando Cristo viene y se abre camino en él, él reconoce que ya hay una gracia. Amén. Que el propósito de esa gracia es para que venga a reinar para vida eterna. Amén. Así como el pecado reinó para muerte, la palabra de Dios dice que en Cristo nosotros podemos reinar a través de la gracia para vida eterna. Digo, en Cristo, Amén. no en nosotros. Decías la vez pasada, hay metas, hay sueños, hay logros. Y es bueno tener buenos deseos, buenos metas, buenos sueños, querer tener buena plata, buena cuenta, buena casa. Eso no hay nada malo. El problema es que eso ocupe la máxima atención de nuestra vida y se convierta en la prioridad. Eso sí es malo. Porque eso lastimosamente va a pasar. Digo lastimosamente porque lo necesitamos, pero de todas maneras va a pasar. Pelados salimos del vientre, pelados nos vamos. Nada trajimos, nada nos llevaremos. Todo eso está en la palabra. Pero la gente se enfoca y busca poner diligentemente su prioridad en llevar su vida y querer lograr aquellas cosas que tiene apariencia de que lo van a venir a satisfacer o a hacer feliz. Y al final lo engañan. Porque ahí no hay nada de salvación. Así es. Sin embargo, Dios trabaja diferente. Y entonces, cuando Pablo dice, ¿verdad?, que el pecado vino a reinar para muerte, pero la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, vino a reinar para vida eterna. Entonces, él comienza el capítulo 6 con varias preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado entonces? Porque antes él decía, entre más abunda el pecado, más va a sobreabundar la gracia. O sea, Dios trabaja en el momento más complicado. Dios te va a dar la oportunidad de que lo conozcas para que descanses y que sepas que hay salida. Así es. Y que no está en tu alcance ni mi alcance, sino que Él lo está poniendo. Amén. Amén. Amén, amado. ¿Me está entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Un poquito de agua. Él comienza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Respuesta no, sigue diciendo, de ninguna manera. Porque aquí dice algo que algunas veces no lo entendemos nosotros. Dígale, Señor, ábreme los ojos de mi corazón y de mi entendimiento para saber estas cosas. Para saber. Él dice, no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, viene la pregunta, ¿cómo vamos a vivir en él? Cuando alguien está vivo en la tierra, en el cuerpo, tiene libertad, facultad, habilidad de hacer muchas cosas. ¿Sí o no? Amén. La mayoría impulsado bajo el gobierno de la vanidad, del engaño, del pecado, del diablo y del mundo. ¿Sí o no? Y al final, pérdida. Así es. Pérdida. Eso es cuando estamos vivos. Porque el enemigo no va a querer que mientras estemos vivos, Cristo sea revelado.
y entendamos las cosas que el Padre ya hizo y puso en su Hijo Jesucristo para que vivamos de acuerdo a ese nuevo nivel, posesión y posición que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Amén. Tampoco Él va a querer que nosotros entendamos el proceso que Dios ha permitido y ha hecho para que entendamos estas cosas y vivamos por ellas. Diga conmigo, revelación. Y el Revelación. diablo y el pecado y la vida va a tratar de obstruir para que su entendimiento no comprenda estas cosas y viva por ellas. Pero aquí dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta es, cuando alguien muere, ¿a qué? ¿Acaso no mueren todas las habilidades, todo el esfuerzo, todo el sueño, todas las metas? ¿Acaso no muere todo juntamente con él y ya no puede hacer nada en este mundo? Levánteme la mano, ¿me entiende lo que estamos hablando? Claro que cuando está el cuerpo tendido se le puede decir qué buena persona era, qué bonito. No sabemos por qué lo mataron. Oh, bueno, si murió, bueno, es la voluntad del Señor, ya no está aquí. Y lo podemos alabar y le podemos dar honor, gloria y alabanza. Al final solamente el Señor sabe. Pero una cosa hay que estar ciertamente, que ahí se murió todo. Se fue con él, no solamente el soplo de vida, todo lo que él hizo en el pasado, lo que había obtenido en el presente y lo que iba a tratar de alcanzar para el futuro, murió ahí. En otras palabras, ya cambió todo. Algunas veces no nos damos cuenta que ya nosotros, como Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Pero él reconocía antes que ya había sido crucificado. Amén. Que cuando Dios estaba crucificando a Jesús, el Espíritu Santo le estaba revelando que Pablo estaba siendo crucificado. Amén. Y si estaba siendo crucificado en la muerte de su Señor, al mismo tiempo él iba a ser sepultado. Amén. Todo el proceso de la muerte, sepultura, resurrección y etcétera, lo que Jesús pasó, Pablo estaba representando. Amén. ¿Hay alguna diferencia con respecto a nosotros? No. Dile, hermano, no, Señor, no lo hay, es igual. Entonces, usted y yo seguimos vivitos y coleando, respirando. Hermana Purita, Dios la admira porque para nosotros es una de las matriarcas aquí. ¿Cuántos años tiene Purita Dios? De nosotros. ¿Cuántos años tiene? No, yo sé. Vamos a ver si adivinan. ¿Unos 80? Doy un premio. ¿Un poquito más de 80? Como dicen. Y 5. Ahora Gracias, hermano Jorge. Sebo. Démosle un aplauso al Señor porque, hermano, pasan las dos bolitas y el otro bola grande a la par. Yo le aseguro, no, hay que bendecir al Señor, hermano Julio, no me diga tanto, pero yo sé que también ya, yo cuando llegue a la edad de usted, si el Señor lo permite, hermano, bendeciré al Señor porque todavía hay fuerza, Amén. hay aliento. Pero aunque estemos con aliento, con vida y con salud, realmente la prioridad de lo que Dios quiere revelarnos no es ese soplo de vida y no es la vida o lo que podamos haber logrado o queramos lograr hacia el futuro lo que vale la pena. Si nos enfocamos en ese aspecto, estamos perdiendo la perspectiva de lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y entonces no vamos a tener una vida victoriosa como verdaderos hijos de Dios. Amén. Vuelvo a repetir, ser cristiano no está en el fundamento o en el hecho de cómo decidas o lleves tu vida, sino de que Cristo sea la vida en nosotros. Amén. No es religión. Por eso Pablo entendía que cuando él expresaba por experiencia y revelación que estaba crucificado con Cristo, automáticamente Pablo se estaba diciendo: he muerto, ahora no soy yo, es Él. No yo, es Él el que debe de permitírsele expresarse, vivir su vida en y a través de mí. Ya no yo. Pablo hizo lo que él quiso después de que el Señor lo llamó. No, mi hermano.
Pablo hizo exactamente lo que su Señor le decía. Jamás hizo cosas contrarias. Aprendió. Fue quebrantado. Fue metido en cárcel. Fue azotado. Sufrió. Pero todo lo hizo por la causa de aquel que lo había hecho. Y si lo hacía por la causa de aquel que lo había llamado, era Cristo quien estaba trabajando en él y a través de él. Amén. Gloria a Dios. Él se alegraba y se gozaba en las cárceles. Algunas veces lo dejaban como muerto. En Hechos una vez hay una parte donde a él lo maltrataron tanto que la gente lo dejó como muerto. Y se equivocaron. No estaba muerto. Lo libraron unos hermanos, lo recogieron, se levantó, se sacudió y siguió predicando a Cristo. Después de la maltratada que la gente creyó, este está muerto ya, no hay problema. No, murió en el tiempo y en la voluntad de Dios, cumpliendo no su propósito, no haciendo y deshaciendo conforme a su propia vida o voluntad. No, murió cumpliendo y desarrollando la vida, la voluntad y el propósito de Jesucristo, su Dios y su Señor. Amén. Diga conmigo, no yo, No yo, sino Cristo Jesús. sino Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué nos cuesta entender esto? Hermano, nos cuesta entender porque todavía hay veces que nos vemos como vivos, pero no vivos para Dios, sino como vivos para nosotros mismos. Por eso cuando usted tiene una vida no fortalecida y no está perseverante y Cristo no es su prioridad, por eso cuando vienen los momentos de dificultad, de problemas, de crisis, la vida es como un desplome. Es como, decía yo, como las acciones en Wall Street. Se desploma todo. Porque nuestra mirada, nuestro estilo de vida no depende de Cristo, sino depende de nosotros mismos, a pesar de estar en Cristo. Así es. Levánteme la mano si está entendiendo lo que estoy hablando, predicando. Y también los que nos puedan ver y compartir la palabra en las redes. Lo primero que hay que entender y decirle, Señor, revélame cada día que ya yo no existo. Un muerto está muerto. ¿Habrá alguna memoria en él o de él? Claro, de los que quedan vivos. Pero él directamente ya no existe. Ya no hay trabajo. Con él murieron todas sus obras. Lo bueno o lo malo que él hizo. Con él murió todo. Ya no hay nada que hacer o que él pueda hacer en la vida. Le contaba yo la historia del abuelo, ¿verdad? Del cuento que murió. Lo enterraron y volvió a aparecer entre la familia. Y la familia asustada. Pues si el abuelo lo enterramos. ¿Y por qué él vuelve a aparecer? Entonces les decía, no, yo no he muerto. Estoy vivo. Y lo miraba y lo tocaba. Resumo, la familia se da cuenta, no, pero él está muerto. Y se admiraban porque él se sentaba con ellos a comer y todo. Pero fueron percibiendo algo que cada día, entre más lo miraban, había una atmósfera que hiedía, apestaba. O sea, como que algo podrido salía. Hasta que un día se le cayó la nariz. Y se dio cuenta el abuelo que realmente no debía estar ahí. Y automáticamente desapareció. Eso no los cuento que miraba yo antes en televisión. Hay veces que nos cuesta entender que cuando Cristo murió, usted y yo morimos. Que cuando Él fue crucificado, usted y yo fuimos crucificados. Por eso Pablo dice, ¿cómo vamos a volver a pecar si ya hemos muerto al pecado? Entonces, ¿cómo vamos a vivir a Él? ¿Cómo va a vivir usted en una cosa o a través de una cosa si ya murió para eso? Amén. Está muerto, no puede. No hay lógica, no hay razón. Sigamos. No saben que todos los que hemos sido, palabra bautizados, los que hemos sido metidos, los que hemos sido sumergidos. ¿Cuántos pueden decir, yo he sido metido en la muerte de Cristo? En la muerte de Cristo. No,
Levante la mano. Este es un acto de fe, porque usted y yo no fuimos metidos literalmente y físicamente. Eso pasó hace más de 2000 años. Pero espiritual y figurativamente, el Padre lo está viendo a usted y a mí metido en ese sacrificio y en ese proceso. Por eso Pablo está diciendo, ¿no se dan cuenta que cuando todos nosotros hemos sido sumergidos en quién? Pero sobre todo en qué? Cuando los fuimos metidos en Él, hemos sido metidos en qué? En su muerte. Seguimos. Porque somos, ¿qué cosa? No solamente hemos sido muertos. Aquí dice, hemos sido sepultados. O dice, vamos a morir o vamos a ser sepultados. No, pasado. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? ¿Qué representa el bautismo muchas veces aquí cuando lo hemos practicado? Muerte al pecado. Muerte al pecado. Muerte al mundo, muerte a la liberación a las garras de Satanás y muerte al pecado para resucitar a una nueva vida. Pero esa nueva vida no es tuya, es Cristo en y a través de ti. Porque ya tú en el viejo hombre moriste. ¿Y qué es lo que dice aquí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, ¿a fin de qué? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en Vida nueva. ¿Cuál es la vida nueva? En Cristo Jesús. ¿Cuál es la vida nueva? Andar en Cristo Jesús. ¿Es la tuya o es la de Cristo ahora? La de Cristo. La de Cristo. En ti y a través de ti. Somos representantes de Cristo. O sea que ya no es tu vida, Somos luz. porque ya nosotros morimos y fuimos sepultados con Él. Ahora, aclarar algo, aunque Cristo murió, Él no terminó el proceso ahí. El proceso del que muere, seguidamente es que debe ser sepultado. Cristo no solamente murió y fue sepultado, sino que Él también, el proceso sigue, resucitó. Todo ese proceso, por revelación, tiene que venir a nuestra vida, a nuestros corazones, para que entendamos que nosotros sí ya morimos, ya fuimos sepultados y que ya fuimos resucitados, así como Él lo hizo también. ¿Para qué? Levánteme la mano. Para andar en esa nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida? Cristo, no yo. Amén. En mí. Sigamos. Porque si fuimos plantados, ¿qué es plantar? Poner, sembrar algo, en alguien, en este caso en Cristo, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo, o sea, conociendo, entendiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿a qué se refiere el viejo hombre? O sea, nuestra vieja manera de nuestra vida o estilo de vida como éramos antes de que Dios nos pusiera en su Hijo Jesucristo y este se convirtiera en la nueva novedad en nosotros. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva creación es. Esa nueva creación no eres tú, esa nueva creación es Cristo en ti y a través de mí, que nos va a dar la victoria. Que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa que habita todavía en nosotros, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado como naturaleza. Amén. Porque el que ha muerto, hermano, ha sido justificado del pecado. Cuando alguien es llevado a un tribunal porque está siendo acusado, hay dos partes, una que lo acusa y otra que lo defiende. Y hay dos partes que van a determinar la no culpabilidad, al final inocente, o la culpabilidad y condenación. Y es un jurado y un juez que habla al final. Si al cliente se le comprobó que había suficiente evidencia para ser culpable, lo van a condenar.
Una vez lo condenen, no hay retroceso. Pero también se puede comprobar que no hay suficiente evidencia como para declararlo culpable al final. Por lo cual, le tienen que levantar el proceso de condenación, de encarcelamiento o de muerte, lo que sea. Y cuando eso termina ahí, aunque hay procesos legales donde algunos le llaman volver a comenzar en otro nivel de otra corte, sin embargo va a ser muy difícil la apelación. En Honduras le llaman la casación o lo que sea. Hermano, déjeme decirle algo. Si Cristo ya murió, Él murió por tu pecado y mi pecado. Cristo no vino a morir por causa de su pecado, porque en Él no había pecado. Los pecadores éramos nosotros, los esclavos y necesitados de liberación, de salvación, de restauración. Éramos nosotros, no Él. Pero el único que llenaba los requisitos y la demanda de la justicia de Dios y del plan de salvación era Él, no nosotros. Entonces Cristo murió por causa del pecado, tu pecado y mi pecado, pero Él no tiene necesidad de ser crucificado 2, 3, 4 o un sinnúmero de veces por el pecado. Él fue crucificado y murió por causa del pecado para que tú y yo fuéramos libres del pecado. Amén. Y su justicia nos alcanzara, nos cubriera y nos declarara por su muerte inocentes. Así es. Amén. Levánteme la mano si está entendiendo bien. Amén. Por eso, el que ha muerto del pecado, automáticamente queda libre del pecado porque ya murió. El pecado tiene un límite y su límite se llama muerte. Cuando el cliente muere, si fue bueno o fue malo, ahí murió todo con él. Por eso Dios necesita matarnos y ya lo hizo. Como pastor, hermano, esto no es religión, esto es un hecho, esto es una realidad. Pero el diablo no quiere que usted entendamos estas cosas para que nos veamos ahora a donde Dios nos ha puesto, en el nivel donde nos ha puesto y lo maravillosa de su obra redentora solamente en su Hijo Jesucristo. Amén. Y algunas veces, vuelvo a repetir, andamos como el aguilita que nació y creció juntamente con los pollitos. Le costó darse cuenta que él no era pollo, sino águila. ¿Y un águila a dónde vive? ¿Vive como pollo? ¿Come como pollo? ¿Las características son de pollo? Son aves los dos, pero son totalmente diferentes. Los pollos y la gallina no pasan de la tierra raspando y buscando y comiendo y apenas un vuelito. El águila es diferente. Su estilo de vida es en las alturas. Apenas baja al valle y vuela al valle para buscarlo, como dice el cubano, ¿verdad? La jama, la comida. Pero de ahí se vuelve a elevar a sus alturas, porque Él es de allá. Diga conmigo, yo no soy de la tierra. Yo no soy de la tierra. Aunque estoy en el mundo, no somos del mundo. Ah, pero es que en el mundo me rodearán circunstancias. Bueno, dígale a su hermano, hay que ser como Bakú. Y aquí es donde tiene que interferir tu fe y mi fe, que me lleva a estar plena, confiado de que Dios obrará en todas circunstancias. Y que no debo de verme como parte de la historia del mundo ni de la humanidad perdida, perversa, sino como Dios me ha puesto en su Hijo Jesucristo. Y de ahí hay provisión. La salvación implica una gran provisión que algunas veces nosotros no podemos entender por falta de revelación. Pero mientras no reconozcamos que hemos sido muertos, crucificados y que ya Dios nos dio de baja para siempre, nunca entonces podrá fluir Cristo Jesús como la máxima vida. Amén. Entonces jamás podemos decir, no yo, sino Cristo en mí, sino que seremos nosotros hoy, mañana y siempre. Y eso es un peligro. Amén. Significa que no hemos nacido de nuevo. Que el Señor revele todas estas cosas y aprendamos a vivir un estilo de vida no que esté iniciado ni procesado por nosotros,
El viernes, hermanos, se está hablando, porque estamos hablando de lo que Dios logró e hizo, e inició y propició en y a través de la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob y sus generaciones. Y es lo mismo en nosotros. No fueron ellos, es Dios quien lo ha hecho. No somos nosotros. Nosotros somos lo que somos como resultado de la obra, de la expresión del amor, de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Eso es lo que somos. Pero no es que tú lo merecías o yo lo merecía. No es que tú te lo buscaste. No es que yo lo inicié. No es que yo lo inventé, lo procesé y lo alcancé. No, hermano, no es así. Es Cristo en nosotros. Amén. A mí me encanta esto. El que ha muerto, ha muerto. Significa que ya no hay fluidez. Apenas se puede, si fue bueno se puede recordar bien, ¿no? Pero de Él y de parte de Él ya no esperemos nada en este mundo. Excepto si hay una esperanza de que si Cristo fue su vida, lo veremos en el más allá. Amén. Si no fue su vida, no espere verlo en el más allá. Y yo no estoy jugando a nadie, la palabra está por Así ahí. es, patrón. Solo hay un solo método y medio de salvación en esta vida, que ocurre mientras estamos en el cuerpo siendo malos, porque nadie es bueno. El único merecido de nosotros por ser malos y pecaminosos se llama la muerte. Amén. Y la sentencia ya fue dada. Gracias a Dios que no directamente en nosotros, sino a través de aquel que nos restauró. Su nombre es Jesús. Amén. Por eso démonos cuenta cada día. Cada día cuando usted se levante, dígale: Señor, gracias, porque reconozco la revelación de tu palabra, que ya no soy yo, Amén. porque yo fui crucificado juntamente contigo. Amén. Lo que vaya a hacer hoy, Señor, no, que no sea bajo mi propio impulso, buen o mal deseo, sentimiento, que no sea yo el que lo decida bajo mi propia circunstancia, bajo mi propio anhelo, deseo, pasión como alma. No, Señor, que no sea yo, sino tú. Amén. ¿Cómo, pastor? Sí, hermano, eso es todo. Y está actuando en una actitud de fe, porque se necesita fe. Porque como estamos en la tierra, nos rodean circunstancias y nos vienen problemas, sujetos a debilidades, a pasiones, a tentaciones, muchas cosas. Necesitamos esa fe. Por eso Pablo, cuando él dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora me resta de la vida que me queda en el cuerpo, lo vivo por medio de la fe del Hijo de Dios, Amén. quien me amó y se entregó por mí. O sea, que él estaba reconociendo que necesitaba esa fe que lo llevaba a vivir al nivel de aquel que lo había amado y se había entregado, pero que ya no era él. Yes, amén. Aleluya. Amén. Levante la mano y diga: Amén. gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nosotros debemos de entender que realmente debe ser Cristo, no nosotros, mi amado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea, ya no gobierna, ya no puede con Él. Así es. La pregunta es: si alguien murió, ¿sigue siendo pecador? Mismo el que murió, si fue bueno o fue malo, ya murió. El pecado, lo bueno y lo malo, ya no tienen nada que ver con él, porque ya murió, no existe. Porque en cuanto murió el pecado, murió varias veces. Murió una sola vez. Y vuelvo a repetirlo: no fue por el pecado o pecados de él. No, él nunca fue pecador, sino que su cuerpo fue parte de la maldición que iba a ocupar un sacrificio. Porque en la ley estaba escrito: maldito aquel que muere en una cruz. Pero la muerte de él, aunque la voluntad del Padre era para una cruz, no representaba que era meritorio de morir. Los meritorios éramos nosotros. Pero qué bueno que él ya murió, porque aunque no fuimos nosotros directamente en esa muerte, en esa sepultura, nosotros fuimos metidos. Amén. Así tienes que aprender a verte. Amén. Por eso cada día, sabe, mucha gente
se aflige y se afloja y se desanima, porque dice: yo quiero ser humilde, pero no puedo hacerlo. Soy un poco bravucón y enojado todavía, y soy impaciente. Siento celo. Me vienen los pensamientos malignos todavía. Soy, como dicen en mecha corta, fosforito, muy enojado, muy bravucón. Y podemos mencionar un montón de cosas por ahí que se manifiestan y que la persona lucha, porque por otra parte hay una conciencia que te está diciendo que el Señor es tu Señor y que quiere trabajar y expresarse a través de ti. Pero hay veces que creemos que somos nosotros los que tenemos que lograrlo, sin darnos cuenta que es Él quien lo logró, y que debemos dejar por fe que Él obre en nosotros todos los días. Amén. Tú y yo no vamos a ser mansos y humildes, ni lo hemos sido de nacimiento, ni jamás lo vamos a hacer, excepto solamente en Cristo. En otras palabras, el humilde y el manso es la expresión de la vida de Cristo en nosotros. En los momentos de debilidad, en los momentos de prueba, en los momentos de crisis, en los momentos de tentación, ¿cree usted que usted está capacitado para vencer? ¿Por qué cree que Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Porque Pablo aprendió a depender y a saber de que no era él, sino Cristo a través de él. Era su Señor quien le daba la victoria, y era su victoria. Amén. Por eso es que Pablo lo dice, porque ya no era él dejaba que Cristo fluyera como su todo. Amén. Digo, como su todo. Amén. Porque en cuanto murió el pecado una vez por todas, murió. En cuanto vive solamente para Dios. Amén. Por eso Pablo dice: así también ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros. Porque así también nosotros. Considerémonos. Muertos al pecado. ¿Cuántos están muertos al pecado aquí? Amén. Diga: gracias al Señor por su sacrificio, Gracias. porque ahí me metió, ahí me sumergió. En ese proceso me veo y ahora vivo. Amén. Pero vivos para Dios, porque nosotros queremos o bajo nuestro propio impulso. No, vivos para Dios a la manera de Cristo, Señor nuestro. Amén. Y quiero terminar esta parte aquí. Diga conmigo: muerto al pecado, Muerto al pecado. vivo solamente para Dios. Vivo solo para Dios. Y le dejo rápido aquí. Hay 4 cositas que las resumo. Efesios 2, del 1 al 10. Lo leemos. Diga conmigo: ciertamente debo de aprender a entender que tengo una nueva vida, Ciertamente. que no es debo creer mía, que tengo una buena ni vida. debe ser impulsada por mí, sino que es Cristo a través de mí. Amén. Y aquí entra lo que es la actitud fundamental de fe, que nos llevará en esta revelación a vivir no como querramos nosotros, sino como Dios ya lo ha establecido en su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que nosotros éramos? Y de esto hablamos un poquito el viernes. ¿Qué es lo que éramos nosotros y en qué condición estábamos? Dice: y Él les dio vida a ustedes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos, ¿en qué? En el pecado. ¿Cuál era tu condición antes de venir a Cristo? Muerto. Muerto. Usted puede decir: pastor, yo respiraba, tenía salud, había logrado mucho. Mi hermano, No teníamos sea salud. bueno o malo, hubiéramos logrado mucho y estábamos respirando y seguimos respirando todavía y tenemos vida, soplo de vida, y estamos todavía con salud y nos movemos, etc. Gloria a Dios por eso. Pero aún así, antes y ahora, Dios nos mira como muertos. Y Él fue el que nos dio vida, a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, porque esa era la vida que gobernaba antes de venir a Cristo. ¿Quién es el que te dio la vida? Cristo Jesús. ¿Y quién es esa vida ahora que ha sido salvo? Si estábamos muertos antes de venir a Él, prácticamente no éramos nada, estábamos perdidos, muertos.
Y el que nos dio vida, dice la palabra, es Dios en Cristo Jesús. Amén. A pesar de nuestra condición. No quiere decir de que Dios nos salvó y así nos recibió y así nos dejó. No. Porque alguna gente piensa que Dios nos salvó y así como nos salvó en su condición de borracho, mentiroso, enojado, chismoso, criticón, juzgador, así sigue igual y es normal. No es así. Por eso la palabra dice que cuando nosotros hemos venido a Cristo, y si ya no es Cristo en nosotros, significa que Dios nos mata. Así es. Y el muerto ya no puede ser chismoso. El muerto ya no puede criticar. El muerto ya no puede juzgar. El muerto ya no puede ser celoso. El muerto ya no puede hacer nada, ni bueno ni malo. No, estoy hablando algo que no es o no es. Amén. O los muertos son chismosos, No. criticones, fisgones. Miran los defectos de los demás, los juzgan, sienten celo, cólera, enojo, impaciente, etcétera, adúltero, lo que sea, borracho, prostituta, lo que sea. Mano, el muerto. Se terminó toda esta cosa con él. Seguimos. 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo ¿qué cosa? La corriente de este mundo, ¿conforme a qué? Al diablo. Porque al principio de la potestad de él, ¿a qué se refiere? ¿Quién es el que maneja? ¿Quién es el que dirige la vida? La corriente es la vida de los seres humanos antes de que Cristo sea revelado y Dios los ponga en él por el Espíritu Santo en salvación. ¿Cuál es la corriente que lo maneja? El estilo de vida. Es el enemigo, hermano. Dice, en los cuales anduvimos antes. ¿Cuántos anduvimos antes en esa corriente? Levánteme la mano, diga, pastor, tiempo pasado. Si alguien viene y dice, muchachos, tú ya te lavaron el coco y eres un aleluya, pero eres peor que un diablo. Y hay veces que la gente mira, no un cristiano, o sea, que no mira la vida de Cristo. La gente quiere ver la vida de Cristo para decirnos que somos verdaderamente cristianos. Pero hay veces que ven todo lo contrario, todo lo que dicen es, este es lo que es un demonio. Y déjenme decirles, ellos no entienden que Dios te está procesando. Y hay veces que es cierto, mira lo malo. Pero ya si Dios te puso en Cristo, algo Dios está haciendo en ti. Amén. Y tú no vas a hacer nada, más que Dios lo tiene que hacer. Amén. Ahora hay que dejarlo. Conforme al principio de la potestad, el espíritu de que ahora mora o opera en los hijos de desobediencia. Antes éramos hijos de desobediencia, ahora ya no. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de ¿qué? De nuestra carne, o sea, cuando estábamos vivos según la manera de nosotros, haciendo la voluntad de la carne, o sea, del pecado que manejaba nuestra mente, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? O sea, que estábamos en la mira de ¿qué? Del juicio de Dios. Gloria a Dios que lo hizo a través de Cristo. Y lo mismo que los demás. Pero, levante la mano. Voltea a su hermano y dígale, pero Dios, que es rico. Y esto es lo único bueno, hermano. Es más, esto es lo mejor que nos haya acontecido a nosotros. Amén. No deje que el diablo le haga que robarle y olvidarse de esto, de lo que usted está recibiendo hoy. Amén. Quizás se le olvidaron los frijoles. Si está lloviendo, déjelo que llueva. Y cualquier cosa. Pero permita que la palabra quede sellada en tu corazón. Amén. Como una palabra que te da la oportunidad para que Cristo fluya y que sepas cuál es tu posición en Cristo. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, ¿quién fue el que te dio vida? Cristo Jesús. Entonces, ¿es tu vida? Entonces, ¿debe ser tú? ¿O debe ser yo? ¿O debe ser nuestro Señor? Yo creo que no nosotros, sino Cristo. Dice, nos dio vida juntamente, o con Cristo, o en Cristo, o a través de Cristo. ¿Cómo es que se derramó la gracia de Dios? Porque Dios nos amó y tuvo misericordia. Por eso es que dice, por gracia, ustedes son salvos. Y esto es un regalo de Dios, no es suyo ni mío. Amén. Y no solamente nos dio vida, aquí dice el número 2, y juntamente con Él nos resucitó. La pregunta es, ¿cómo podemos disfrutar esa vida donde no es la nuestra, no nosotros, sino Cristo? Sino
a través de la resurrección. Amén. Y la pregunta, ¿quién es el que puede tener la experiencia de vivir en el nivel de resurrección? ¿Quién? Los que han pasado por la muerte. Nadie puede tener la experiencia del poder, del nivel de una vida de resurrección si no ha sido muerto. Pero como usted y yo ya hemos muerto, y hemos recibido vida, pero también, así como Cristo murió y ahora tiene vida para el Padre, también nosotros hemos muerto al pecado y tenemos vida solamente en Cristo para el Padre. Amén. Así también Él nos resucitó como Él lo hizo. ¿Cuándo esperamos la resurrección? ¿Cuando Él venga para vivirla? No, hermano. No. Porque si nosotros nos vemos en el nivel, no de la resurrección, en lo que Cristo ya fue procesado, entonces nos vamos a ver igual que antes. Vivitos y coleados como pecadores. Y como no personas que hemos muerto ni que hemos sido crucificados con Cristo. Pero la palabra nos enseña lo contrario. Y así mismo, tercero, ¿qué es lo que dice aquí? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Eso significa que usted no solamente ha recibido vida y ha sido resucitado, sino que ha sido elevado a una posición de autoridad, para que el diablo, el mundo y el pecado no gobiernen usted, sino que sea Cristo el que fluya en su vida. Porque Él es su Señor y nosotros podemos reinar juntamente con Cristo sobre cualquier circunstancia. ¿Cree usted que Habacuc reinaba? La fe de él lo hacía decir: aunque no hayan estas cosas y aunque yo vea y palpe estas cosas que me rodeen, con todo la alegría y el gozo y la salvación de él estaba en su Dios. Él no vivía en el nivel meramente del plano terrenal. Sabía que había un Dios que lo cubría y lo llenaba todo y por todo en su vida. Amén. Para mostrar en los siglos venideros, en los tiempos venideros, la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Podemos nosotros vivir en la abundante riqueza de la gracia, de la gloria de Dios hoy en día? Amén. Si nosotros entendemos este proceso, sí podemos vivir por la abundancia de Dios, porque esa gracia es nuestra riqueza en Cristo Jesús. Amén. Porque por gracia sois salvos. Número 4 es que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Amén. O sea, fue Dios quien lo determinó y lo hizo, no nosotros. Porque lo merecíamos, no, Él lo decidió hacer porque nos amó y tuvo misericordia. Nuestra condición fue, amados hermanos, tenida en cuenta, no para dejarnos en ella, pero tampoco para que vivamos en ella después que nos ha puesto en Cristo, sino que ahora Cristo es nuestra gracia. Amén. Que reina en nosotros para vida eterna, y eso es un regalazo de Dios. Amén. Dice, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es un regalo de Dios. Amén. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, porque muchas veces aún en Cristo, mucha gente cree que Él puede hacer y alcanzar las cosas a su manera, sin darse cuenta que eso es una vanagloria. ¿Puede vanagloriarse alguien que está muerto? Ya está muerto. Ya no fluye nada, ni bueno ni malo. Entonces el único que fluye para la gloria del Padre es Cristo. Amén. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué es lo que somos de Dios? Hechura de Dios. Hechura de Dios. ¿En dónde hemos sido creados y puestos? En su Jesucristo. Y es ahí en Cristo donde Dios ha puesto y preparado buenas obras para que por medio de esas obras en Cristo podamos caminar y vivir en esta vida. Amén. No hay otra forma. Póngase en pie. Denle un aplauso al Señor.